es vivir con mucho agobio. La incertidumbre es horrible. Dolor e impotencia. Dolor y mucha impotencia. Que desaparezca una persona y no saber nada de ella, que se la traga la tierra, es muy difícil de asumirlo. Muy difícil. Cada 20 minutos, una persona desaparece en España. Actualmente hay más de 6.500 casos sin resolver en nuestro país. ¿Cómo se encaja una desaparición? Bueno, pues algo duro. El problema es que no puedes cerrar ese capítulo de tu vida. Ese se queda abierto siempre. Es como tener un puzzle que te falta una pieza, un puzzle que nunca puedes acabar. Soy Tamara Morillo, periodista de Prensa Ibérica. Llevo años investigando desapariciones en extrañas circunstancias. Si mis padres no hubieran ido a buscarla, realmente nadie la hubiera buscado. Me dijeron, señora, no nos ponga nerviosos. Su hija estará en la montaña drogada. Ya aparecerá. Ya fue algo increíble. ¿Por qué no me enseñaron a mí esas cámaras? ¿Por qué no cogieron esas cámaras? Todavía no me deja dormir. Expedientes que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han podido resolver. Este podcast es un altavoz para quienes buscan a un ser querido, un refugio para las familias de quienes permanecen en paradero desconocido. En paradero desconocido. Yo pensaba que esa tarde iba a casa de una amiga a cambiarse. Iba al McDonald's, de McDonald's iba a ir al In-Time, ya se quedaría en casa de Silvia hasta el día siguiente, ya para comer, ya quedarse en casa ya todo el día. Y era lo que yo creía que iba a pasar. Y ya sobre las 3 de la tarde, cuando ya vi que no llegaba y que no llamaba ni nada, empecé ya a llamar por teléfono. Estás escuchando Caroline del Valle, la niña que desapareció entre mentiras. Cuando te haces un perfil falso te enteras de muchas cosas, te apareció uno y otro y otro y otro. Fue como, pero perdona, ostras, lo que hay aquí detrás. Pero ¿quiénes son esta gente? Por Dios. Capítulo 1. Cambio de planes. Fiesta en Sabadell. Mamá, ¿puedo que la Sabadell está aquí? Dile. Esta es Caroline del Valle. Es un mensaje que mandó a su madre, Isabel, el sábado 14 de marzo de 2015. Tenía 14 años. Esa misma noche, Caroline desapareció. No volvieron a verla más. Esa es la última vez que escucho a mi hija, sí. Ese audio es el último audio que yo escucho de ella. Estás escuchando a Isabel Movilla, madre de Caroline del Valle. No puedo escucharlo. Me mata, no puedo. Uf. Una montaña rusa. Es que yo me quedo en esa fecha. Yo todavía estoy en el 14 de marzo del año 2015. Yo aún estoy en esa fecha. Escuchar ese audio es como tenerla aquí al lado. Nos está hablando Ana Movilla, tía de Caroline del Valle. Porque es su voz. Entonces la sientes como si la tuvieras aquí. Fatal. Porque te falta una pieza en tu vida. Es como tener un puzzle que te falta una pieza, un puzzle que nunca puedes acabar. Eran las 9 de la noche, poco más, cuando el móvil de Isabel sonó. Era su hija Caroline. Estaba tumbada en la cama viendo la televisión en el cuarto. Fue cuando me llamó sobre las 9:15, 9:20 de la noche y me dijo que si se podía quedar a dormir en casa de Silvia, no sé qué, que era la última vez. Eché la bronca, dije que no podía ser, que había sido el día anterior, que todos los días, que no podía ser todos los días, ¿no? Y me dijo, bueno, mamá, venga, va, déjame y ya la última vez, ya luego estoy ya casi, luego ya estoy en casa mucho tiempo y no de esto. Digo, venga, va, pues, venga, déjame que me lo piense. Y nada, ya al rato me mandó el audio de voz. Mamá, ¿puedo que la Sabadell está aquí? Dile. Que se queda en mi casa. Dile dónde estamos. Estamos saliendo del metro. Y ya fue cuando le dije, venga, va, te quedas, pero ahora llamo al padre de Silvia para que me diga también. Yo llamo al padre, el padre me dice que tranquila, que como la noche anterior y como otras noches, que no pasa nada y ya está. Y yo pues me quedo tranquila pensando que mi hija estaba en su casa durmiendo y yo sigo viendo la tele. La realidad es otra. Aquella noche, Carol no durmió en casa de Silvia y no volvieron a verla más. Carol desapareció y lo hizo entre mentiras. Pero entre mentiras de todo. Muchas mentiras desde el primer momento. Es que desde el momento que me llaman para decirme me quedo en casa de Silvia a dormir, ahí está la primera mentira. Ahí está. Tras esa primera mentira, la de Caroline, vendrían más, asegura su familia. Siguiendo la mentira de Silvia, la mentira de Nis, la mentira de los del coche rojo,
las mentiras de la jueza, la mentira de los Mossos, la mentira de la Generalitat. Y mentiras de los que estaban allí. Sí, sí. Mintieron mucho. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Y entonces, claro, al mentir tanto y los niños a decir tantas cosas, la policía pensó, ya volverá. Ya volverá y claro, es que no volvía. Es que no volvía. Y no volvió. Ir a casa de Silvia en metro tras pasar la tarde con sus amigos en Barcelona. Es lo que Isabel pensaba que había estado haciendo Caroline. Yo pensaba que esa tarde iba a comer al McDonald's, iba a casa de una amiga a cambiarse, iba al McDonald's, del McDonald's iba a ir al In-Time y sobre las 9:15 o así, 9:30, que era la hora que más o menos llegaba a casa, pues llegaría a casa de Silvia. Ya se quedaría en casa de Silvia hasta el día siguiente, las 12, 12:30, que era cuando llegaba a casa. Ya para comer, ya quedarse en casa ya todo el día. Y era lo que yo creía que iba a pasar. Su ruta normalmente era esa, ir al In-Time, discoteca de menores situada en la Villa Olímpica de Barcelona. Bueno, el diario de ella pone In-Time y Villa Olímpica. O sea, ella su plan era ir al In-Time y en la Villa Olímpica esa noche. Siempre con Silvia. Silvia era la mejor amiga de mi hija, por la que mi hija mataba y moría. Su mejor amiga, la que miente, la que me hace todo esto. La que convence a mi hija para ir a Sabadell. Porque no estaba previsto ir a Sabadell esa noche. La realidad fue esa. Aquella noche del 14 de marzo dejaron de lado ir a In-Time y fueron a escondidas a Sabadell. Inocente, miedosa, algo ingenua, Carol había cambiado de amistades al empezar el instituto. No era normal que hiciera algo así. Era muy ingenua, muy miedosa, no sé cómo explicarte, muy infantil todavía. Es que era una niña. Es que hasta hace un año estaba con los niños de aquí, es que no había salido de aquí de la zona franca. Y si había salido, había sido conmigo a la playa, a la piscina. Carol era una niña, pues eso, que no había salido de los patios de abajo de la mancomunidad donde vive. Se movían entre vecinos y picardía del mundo exterior, pues poca tenía. Era muy inocentona, era muy noble, muy amiga de sus amigos, muy noble, muy noble. Era, pues eso, pues una niña muy dulce. Mi sobrina era muy familiar, era muy cariñosa, muy de lo suyo, muy de casa, muy desconfiada del exterior. La mala suerte que tuvo fue eso, el conocer en el nuevo instituto a estas personas. Fue la mala suerte de Carol. Va. Se le abrió un mundo para ella muy nuevo, muy de adulto, ¿no? Mientras a Caroline se le abría un mundo por explorar, a su madre se le caía encima el que conocía a lo largo del domingo 15 de marzo del año 2015. Yo me despierto, me desayuno, estoy en casa, para aquí y para allá, llegan las 12, 12:30, que es cuando tenía que haber llegado. Me extrañé un poco, que no fuese llegado ni nada, pero tampoco le di mayor importancia. Pensé, se habrá quedado dormida, yo qué sé. No sé, habrá comido, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y nada, pues seguí haciendo mis cosas de la comida, para aquí y para allá, ¿no? Y ya sobre las 3 de la tarde, cuando ya vi que no llegaba y que no llamaba ni nada, empecé a llamar por teléfono. Y era ya cuando empezó el teléfono a decir que estaba apagado, fuera de cobertura. Y ya fue cuando ya empecé a llamar a Silvia, a preguntar a Silvia, a llamar a los hospitales, a la policía, a llamar a todo el mundo. Isabel insistió en el teléfono de la amiga de su hija, que sí daba señal, aunque no respuesta. Silvia el teléfono no me lo cogía porque la llamaba por teléfono, no me lo cogía. Me lo cogió sobre las 7 de la tarde. Me dijo que se había quedado en su casa a dormir y a comer, y me quedase tranquila, ¿vale? Y que a las 5 ella se había tenido que ir y que mi hija se había venido para acá, que estoy a punto de llegar. Digo, vale, pues me dice esto Silvia, yo creyendo que había estado en su casa todo el día, claro, pues me quedo pues tranquila, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pensando que mi hija está a punto de llegar a casa.
Sigo llamando a mi hija por teléfono, no me lo coge. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. Inténtelo más tarde. A las 10:30, a las 11, si el teléfono no me lo coge. A las 10:30 logro que me conteste por WhatsApp y me dice que sí, que mi hija se ha quedado en su casa a dormir y a comer, que ella a las 5 de la tarde ha tenido que ir con su tía a un sitio y que mi hija se ha ido, o lo mismo de antes, pero que a lo mejor ya ha pasado algo de camino de mi casa, de su casa a mi casa. Digo, ostras, tío, no me digas esto. Bajo otra vez a la calle, empiezo a buscar a mi hija por donde yo vivo, no la encuentro. No hay respuesta, Carol no llega. Isabel recuerda algo. Caroline siempre dejaba su ordenador y su cuenta de Facebook abierta. Digo, voy a subir para casa. Digo, como ya dejaba su Facebook abierto, digo, voy a subir para casa para meterme en su red social a ver qué hay, a ver qué ha puesto. Subo para casa, me meto en su Facebook, lo dejaba abierto y lanzo una alerta a las niñas diciendo que por favor, que si alguien sabía algo de mi hija, que me lo dijese, que no se ve nada de ella desde el sábado. Y ya las niñas empezaron a decirme que algo ha pasado en la Villa Olímpica y que mi hija se fue a la Villa Olímpica. Digo, y que a lo mejor estaba detenida o algo. Digo, no puede estar detenida porque ella llama a hospitales y no está en ningún lado, ni en hospitales ni en comisarías. Cuando llevaba como una hora más o menos de hablando con ellas, me dice una que todo esto es mentira, que se han ido a Sabadell y que algo ha pasado allí, que mi hija no ha vuelto. Yo me levanté por la mañana y solo vi que mi hermana ponía en todos los lados escritos que si alguien sabía algo de Carol, y la llamé y dije, ¿pero qué pasa? ¿Que no ha venido a dormir? ¿Que estoy buscándola? ¿Que he ido a casa de Silvia? ¿Que se ha quedado ahí? Ahí tampoco está, no la encuentro, estoy preguntando a todo el mundo, ya no sé cómo poner y anunciar por todos los lados que alguien, si la ha visto, sabe algo, que me diga algo de ella, y a partir de ahí pues empezamos a movernos todos. Las redes sociales se convierten en la principal e inmediata herramienta de búsqueda. Isabel no deja de recibir comentarios al anuncio de la desaparición de su hija. Me dice una chica, yo si quieres pongo en mi estado, en mi muro de mi Facebook, que si alguien sabe algo de tu hija, que me llame, aunque sea por número desconocido, para decirme algo. Y digo, pues vale, pues sí, pues gracias. Pues nada, pues la chica lo pone y al cuarto de hora, de reloj contado, me llama. Y me dice que la acaban de llamar por teléfono, por un número desconocido, que le habían dicho que no buscáramos a mi hija, que estaba en una casa abandonada, muy lejos, en malas condiciones, que no la buscáramos. Y que ella escuchaba por detrás ruido, jaleo, voces, y se ve que les decía que sería una broma que no gustaba y que si estaban haciendo algo a mi hija, que la dejasen tranquila. Automáticamente Isabel acudiría a denunciar la desaparición de su hija. Tiene 14 años, menor, desaparecida, en paradero desconocido. Lo último que se sabe es que no durmió en Barcelona. Isabel denuncia en los juzgados de menores que de forma inmediata trasladan el caso a los Mossos d'Esquadra. Los agentes toman nota de la información que Isabel ha conseguido recabar hasta ese momento gracias a sus pesquisas en Facebook. Caroline nunca durmió en casa de su amiga Silvia, como le había dicho a su madre. La realidad es que la menor cogió un tren y estuvo en la zona de Botellón de Sabadell aquella fatídica noche. Aquella noche fue muy complicada, como durante los 3 primeros meses nos íbamos moviendo los familiares. A través de redes sociales, cuando te haces un perfil falso, te enteras de muchas cosas, te llegan noticias, esto, lo otro. Yo no sé cuántos perfiles falsos me creé. Lo que la familia de Caroline descubre al sumergirse en las redes sociales es sobrecogedor. El caso está a punto de dar un giro de 180 grados. Yo cuando empiezo a investigar, pues empiezo a mirar, pues empiezo a encontrar pues que son niñas que se mueven mucho por la prostitución, ¿vale? Pero yo empiezo a ver que tienen cosas que no son lógicas. Y más si estás en un centro cerrado. Apareció uno y otro y otro y otro. Fue como, pero perdona, ostras, lo que hay aquí detrás. Las llevaban a una casa en Pueblo Nuevo. En la primera planta era discoteca y la planta de arriba era habitaciones. Y las drogaban y les hacían de todo. Todas estas eran el grupo de mi hija. Pero ¿quiénes son esta gente?
Por Dios. Todas estas niñas eran del grupo de mi hija, eran amigas, eran LN. Las declaraciones realizadas por los intervinientes son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten y no representan la posición oficial de la productora. En Paradero Desconocido es un podcast de Tamara Morillo producido por Pi Studio, una productora de prensa ibérica. Guión escrito por Tamara Morillo y Álvaro Martín. Edición Óscar Seoane Pinilla. Dirección Álvaro Martín. Producción ejecutiva Adriano Morán. En el próximo capítulo, sin rastro, sin ayuda, sin noticias, sin Caroline.